¿Qué consideran los técnicos de Hacienda obstrucción en la inspección de un negocio? Las multas por no ayudar a los inspectores del fisco pueden alcanzar los 400.000 euros. Los técnicos de Hacienda repasaron que acciones ante una inspección de un negocio son consideradas como una obstrucción a su labor. Este tipo de infracciones puede acarrear multas de entre 300 y 10.000 euros. Los técnicos de Hacienda repasan las más habituales entre los autónomos. Cuando reciben una inspección de Hacienda, muchos autónomos cometen algunos errores que pueden suponer cuantiosas multas. Algunos de ellos son considerados como obstrucción a la labor de control tributario, un tipo de infracción que puede acarrear a los negocios sanciones de hasta 10.000 euros. Como explicó el secretario general de sindicatos de técnicos de Hacienda, se consideran actos que obstruyen la labor de la inspección aquellos que perturban, retrasan o impiden que se lleven a cabo las funciones encomendadas a los inspectores y subinspectores y se consideran una infracción como mínimo grave. Además, según la ley del 23 de 2015, cualquier persona física o jurídica está obligada a proporcionar los datos antecedentes o información requeridos por la inspección cuando la información sea trascendente para el asunto investigado. En este sentido, existe una serie de situaciones concretas que obedecen a estas definiciones y que están consideradas por la acción inspectora como actos de obstrucción. Algunas de ellas son más habituales entre los autónomos que otras y conllevan un endurecimiento de las sanciones cuando se produzcan en el curso de la propia inspección. Impedir o alterar el procedimiento de recaudación. Las causas que determinan esta infracción son cuando al autónomo se le pide que facilite los libros de contabilidad o documentos contables, libros de registro o las propias facturas, o cuando se le solicitan los programas y los archivos de la contabilidad y su software o sistemas operativos. Si el trabajador por cuenta propia no facilita estos recursos, se establece una sanción tributaria. En este caso, si no se entregan correctamente los documentos, libros, ficheros, facturas, justificantes y asientos de contabilidad principal o auxiliar, así como el acceso a los programas informáticos de la contabilidad, las sanciones serán las siguientes. Multa de 300 euros si no se facilita la actuación administrativa o la información exigida en el plazo concedido. Multa de 1.500 euros cuando no se facilite la actuación administrativa o la información exigida en el plazo concedido por segunda vez. Si la infracción se comete 3 veces, multa proporcional de hasta el 2% de la cifra de negocios durante el año natural anterior, siendo el mínimo de la multa 10.000 euros y el máximo 400.000 euros. Para graduar las cantidades entre el mínimo y el máximo dependerá de si las operaciones que se le han requerido al autónomo representan un porcentaje del 10%, 25%, 50% o 75% de la cifra de negocios. Como detallamos, cuando no se pueda determinar las operaciones reales o el beneficio obtenido por ellas si se produce la infracción por obstrucción, la Administración está autorizada para realizar una estimación directa con la que determinar el beneficio de la actividad, por ejemplo, analizando los ratios medios del sector o analizando determinadas variables del negocio y que se emplean cuando el negocio no presenta la contabilidad. Cabe resaltar además que en estos casos la ley también especifica que la negativa a entregar en soporte informático los datos exigidos para el control de las obligaciones cuando el autónomo negocio esté obligado o acogido a la transmisión electrónica de liquidaciones de cuotas o de datos de cotización. En materia de seguridad social, la infracción pasará a estar calificada como muy grave. No atender un requerimiento notificado también sería otro caso. Esta infracción suele ser motivo habitual de sanción entre los autónomos ya que implica el retraso en el cumplimiento de las obligaciones de información y comunicación. Cuando la obstrucción en la actuación de la Administración tributaria se produzca por desatender los requerimientos en el plazo estipulado, la sanción será una multa de 150 euros si se ha incumplido por primera vez, 300 euros si se ha incumplido por segunda vez, 600 euros si se ha incumplido por tercera vez. Estas sanciones se imponen por una única vez según el número de veces que se hayan incumplido, es decir, no se suman. Si, por ejemplo, hay 2 requerimientos incumplidos, directamente se aplica la sanción de 300 euros, no son acumulativas. Para ello, como se afirma, la Administración espera al final del procedimiento para comprobar la graduación de la sanción o el número de ocasiones que se ha producido el incumplimiento. Otro sería no comparecer injustificadamente en el día, hora y lugar señalados. Esta es otra de las actuaciones que la inspección considera obstrucción el curso de sus acciones. Puede haber causas determinadas que estén justificadas, como caer enfermo o encontrar un atasco, por ejemplo. En ese sentido se ofrece una cortesía y son situaciones en las que no hay que acreditar fehacientemente la incomparecencia, pero puede dar lugar a infracción. Este es el caso del autónomo citado que no aparece. Cuando el procedimiento ya se ha iniciado como un asesor fiscal y se producen situaciones que dificultan la comparecencia, estas circunstancias se pueden solventar fácilmente a ponerse en contacto el y el respecto al técnico de Hacienda afirmó que no hay una vocación de sancionar de forma inmediata cada vez que se incurre en este tipo de situaciones. Sin embargo, es importante señalar que puede suponer otra infracción por retrasar el cumplimiento de las obligaciones de información, comunicación o comparecencia. En este caso, las sanciones son las mismas que por no facilitar los libros o documentos de la contabilidad, con multas que van desde los 300 euros al 2% de la cifra de negocio con un mínimo de 10.000 euros. Negar la entrada o reconocimiento de la finca, local o instalaciones. Como se desarrolla la infracción por negar la entrada a la sede del negocio suele ser menos habitual entre los autónomos, quienes son menos proclives a recibir visitas sorpresa. Por lo más general, la visita está previamente interpretada con el asesor, así que no es tan común. Suele estar acordado y suelen ser mucho menores la cantidad de casos en los que se decide acudir al centro de trabajo sin previo aviso. Como sucede en la obstrucción anterior,
El régimen sancionador en esta infracción es el mismo que se aplica cuando no se facilitan los libros de contabilidad o facturas, con multas de entre 300 euros y el 2% de la cifra de negocio, con un mínimo ascendiente a 10.000 euros. Las sanciones pueden reducirse si el autónomo cumple sus obligaciones antes del procedimiento. Si una vez iniciado el procedimiento sancionador, el autónomo aporta la contabilidad antes de que este proceso termine, puede reducirse el importe de la sanción. Si aporta la información de manera completa, la multa pasará a ser de 6.000 euros. ¿Qué ocurre si el autónomo está en un procedimiento de inspección in situ? En este caso contrario, si se dan las infracciones anteriores durante el curso de una inspección, las sanciones se incrementan siendo el mínimo de 20.000 euros y el máximo de 600.000 euros.